aquí. Nos dice que la actividad de agua se define como la cantidad de agua libre en el alimento, es decir, la que está disponible, es la que puede reaccionar frente al ataque de microorganismos. Entonces, se puede llevar a cabo, dice, varias o diferentes reacciones químicas, ¿no? Porque la actividad del agua va a estar dada entre el 1, ¿no? Y 0. El 1 es el máximo y el 0 es el mínimo. Entonces, cuando hablamos directamente, podríamos relacionarlo con la textura en los alimentos. Sabemos que a mayor cantidad de agua, ¿no?, que el producto, la fruta o el alimento en sí es mucho más jugoso, es mucho más tierno, pero sin embargo, el producto que es más fácilmente alterable, y también se tiene que tener bastante cuidado, justamente por la presencia del agua y porque está dispuesta a reaccionar. Entonces, a medida que la actividad de agua dice que va disminuyendo, la textura del alimento se va endureciendo. Es decir, es un producto que se va secando rápidamente. Por el contrario, dice, cuya actividad de agua es baja por naturaleza, son más crujientes y se rompen con facilidad. Entonces podemos asociarlo un poco a la humedad que podamos ver directamente pues, en algún alimento para determinar si tiene más o menos porcentaje de humedad, por lo tanto su actividad de agua es más efectiva o menos efectiva, ¿ya? Entonces, en la actividad de agua, cuando aumenta, se va a reblandecer, ¿no? Y da lugar, dice, a productos poco atractivos. En ambos casos, este parámetro de actividad de agua, pues es un factor pues, determinante para la seguridad del mismo, porque permite, a su vez, determinar cuál es la capacidad de conservación junto con la capacidad de propagación de microorganismos. Conociendo o considerando la humedad que tiene este alimento y sabiendo cuál es la actividad de agua que tiene, podemos nosotros determinar qué tipo de conservación o medio de conservación se puede aplicar a los diferentes tipos de alimentos que nosotros ya conocemos. ¿Cómo se trabaja aquí, en este caso, en esta práctica? Dice, alimentos con humedad intermedia, especialmente productos pulverulentos. Ahora, tendríamos que definir, o sea, ¿qué es un alimento de humedad intermedia? ¿Qué viene a ser un alimento? Yo he conseguido, por ejemplo, acá está, ¿no? Es un estudio, dice, de alimentos de humedad intermedia de españoles, ¿no? Y la actividad de agua y del pH. Pero acá básicamente, ¿qué es lo que nos interesa saber? Es esta partecita de aquí. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a la humedad intermedia? Dice que la humedad intermedia ha sido introducido pues en el vocabulario de los tecnólogos de alimentos durante los años 60. Solamente se hablaba antes de humedad, ¿no? Y productos secos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder identificar, dice, a un grupo que es heterogéneo de productos que se asemejan a los alimentos que son desecados. ¿Por qué? Por la resistencia a las alteraciones microbiológicas, pero que contienen mayor cantidad de agua en su constitución y, en consecuencia, mejores propiedades organolépticas. Es decir, no podemos decir de un alimento de humedad intermedia que es un alimento seco, ¿no? Porque tiene un porcentaje de humedad, pero tampoco es un alimento, con una humedad pues elevada, ¿no? Entonces, los alimentos de humedad intermedia, AHI, ¿no? Se van a definir como aquellos que son estables básicamente por reducción de la actividad de agua, ¿ya? Básicamente estables por la reducción de la actividad de agua. Entonces, ha habido varias observaciones, se ha renovado mucho el interés en el estudio, ¿no? De que también hay tipos de productos que pueden ingerirse sin previa rehidratación, es decir, se pueden consumir tal cual. A pesar de ello, dice, se presenta suficiente estabilidad frente a la alteración microbiana, es decir, que no fácilmente lo van a atacar este tipo de alimentos. Entonces, como para no requerir ningún tratamiento térmico ni refrigeración para su conservación, bueno, según los autores que lo mencionan ahí, ¿no? La mayoría de los microorganismos que suelen estar presentes en los alimentos, bueno, proliferan pues a valores de actividad de agua. Y en teoría, pues se les ha explicado
más o menos en qué actividad de agua, qué tipo de microorganismos se van a desarrollar. Hay un cuadrito, recuerden, hay un cuadrito. Entonces, así podemos decir que si la actividad de agua disminuye, pocos géneros de microorganismos van a ser capaces de multiplicarse sobre los alimentos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a algunos autores, dice que la actividad de agua no es el único factor limitante de microorganismos, ¿no? Microbianos. En los alimentos de humedad intermedia, los factores del pH, ¿no? La actividad enzimática, ¿no? Y el valor T, o sea, el valor F, que es el valores que se trabajan ¿cómo es tiempo de muerte de microorganismos? Y conservantes, dice, como si la presencia de una microflora competitiva, influyen igualmente sobre la posibilidad y desarrollo de los microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa saber aquí? Que el término de humedad intermedia, ¿no? Es conceptualmente claro, dice, porque los productos semisecos no se encuentran precisamente definidos en términos cuantitativos y de hecho no pueden estarlo, ya que no es posible fijar límites rígidos y netos, sino solo sobre un margen de valores que son flexibles. Entonces, acá hay varios estudios que se han realizado, ahí también vemos los autores, nos hablan acerca del contenido de humedad y el porcentaje, y la actividad de agua, ¿no? Entonces, hay muchos alimentos de actividad de humedad intermedia que se han producido y se han consumido durante siglos, mientras que otros han sido introducidos recientemente, así como la tecnología para su fabricación. Entonces, bueno, acá el propósito que tiene su trabajo, pues, es determinar la estabilidad de una actividad de agua y del pH, ¿no? Ahora, acá hay una tablita que también, de acuerdo al estudio que han realizado de este paper, ¿no? Que es un paper chiquito nada más, o quizás esté cortado, no lo sé. Habla acerca de valores medios de actividad de agua y pH en alimentos de humedad intermedia, pero son de productos españoles, ¿no? Entonces acá nos habla, por ejemplo, productos cárnicos, ¿no? La cecina, no sé si ustedes la conocen, ¿no? Han determinado 2 muestras y la actividad de agua es 0,859, pH 5,92. En productos pesqueros, a ver qué, el salmón, la trucha que se conoce, tiene 1, tiene 0,888, 5,84. En productos lácteos, nos hablan de los diferentes tipos de queso, vamos a ver de la mantequilla, que dice dulce de leche, que es el manjar blanco, tiene 1, 0,8339 y 6,20 de pH, ¿no? Así tenemos varios productos, por ejemplo, aquí vamos a ver uno que conozcamos. Las frutas confitadas, ¿no? Vegetales y derivados. Las frutas confitadas, tiene 2 muestras, 0,748 y 3,40. En productos de pastelería, un bizcocho de chocolate, ¿no? 0,76, 76,4, 6,86, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, después ya vienen lo que son los agradecimientos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, queda claro, ¿no? En este caso, que los alimentos de humedad intermedia son aquellos que van a ser estables, ¿no? O son bastante estables, ¿no? Cuando tiene la reducción de la actividad de agua. Entonces regresamos a nuestro trabajo, a nuestra práctica. Ya. Acá nos dice que el método, ¿dónde está? El fundamento, esto está acá nos dice que se va a utilizar alimentos con humedad intermedia, especialmente productos que son pulverulentos, ¿no? Se utiliza desecadores con soluciones saturadas y placas Petri. La técnica, la metodología que se aplica para determinar alimentos de humedad intermedia, con alimentos de humedad intermedia, determinar la actividad de agua en este caso, ¿no? Es básicamente la misma que se aplica para las isotermas de absorción. Es más, esta práctica debió hacerse antes de las isotermas de absorción, pero de acuerdo al seguimiento del sílabus es que lo dice así. Entonces, en este método, se describe la actividad de agua de los alimentos, que es determinada por el proceso y pérdida o ganancia, dice, de los disecadores, ¿no? El establecimiento de la actividad de agua se emplea soluciones saturadas de sales que poseen ventajas sobre las soluciones de ácido sulfúrico al no cambiar la actividad de agua en la pérdida o la absorción de la humedad, ¿no?
Cuando hablábamos de las isotermas de absorción, lo que hacíamos es determinar la humedad, la técnica de la determinación de la humedad que se aplica y lo que nos interesa saber es el valor de la monocapa, ¿no? La gráfica y el valor de la monocapa, que eso es lo que interesa en las isotermas de absorción. En este caso nos interesa saber la humedad del producto que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, acá tenemos la humedad relativa en soluciones saturadas, las mismas soluciones saturadas con sus respectivas humedades relativas, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos ahí que pesar la muestra por duplicado, entre 1 y 2 gramos en una pequeña placa, colocar las muestras en cada uno de los desecadores conteniendo los correspondientes soluciones saturadas a una determinada temperatura, se utiliza 25 grados. Después de 2 a 6 días, nuevamente las muestras, ¿no? Se pesan las muestras, y cuando mayor sea la diferencia de actividad de agua de la muestra original en relación a la actividad de agua de la solución saturada, será, dice, mayor la ganancia o pérdida de peso. Entonces, para poder aumentar la tasa de pérdida de ganancia o peso, se puede utilizar desecadores al vacío. Frecuentemente, alimentos con una elevada actividad de agua sufren, ¿no? Al inicio un deterioro, principalmente por hongos. Y durante la determinación, por eso es importante que la segunda pesada sea realizada de 2 días, ¿no? En el caso de las isotermas, pues hemos tenido varios días que se pesan, ¿no? Diferentes etapas en cuanto a tiempo, y simplemente se va a pesar, ¿no? después de 2 a después a 6 días, ¿no? Entonces, los cálculos por interpolación, se puede establecer cuál es la actividad de agua en el producto que no haya sufrido variación de peso, y esta en la actividad de agua de la muestra original, ¿no? Entonces, aquí hay que tabular estos datos tal como se indica en la tabla número 2. Es decir, cuando se trabaja con el nitrato de potasio, es cómo se determina la humedad, ¿no? Peso inicial, peso final y diferencia de pesos. Ahora, acá tenemos que graficar, ¿no? Acá tenemos que graficar. En primer lugar, la cantidad de la muestra que se tiene, ¿no? Y los gramos o sea, la cantidad de muestra y las pérdidas que va teniendo, ¿ya? Y luego, aquí tenemos ya, digamos, en cada muestra la determinación de la actividad de agua, y vamos formando nuestra gráfica. Entonces, se determina la actividad de agua por el método de ganancia o de pérdida de peso, ¿no? Acá tenemos una gráfica o un gráfico que ustedes también lo tienen, ¿no? Que es, digamos, lo que saldría, porque esta va a estar haciendo lo que es la pérdida, ¿no? Del producto, ¿no? Entonces empieza con 0 y vamos perdiendo, de acuerdo, acá dice de 29 a 6 días del producto A, ¿no? Y esta de aquí sería de 24 grados a los 6 días, ¿no? De la muestra B. Entonces, ¿qué es lo que voy digamos, hacer ahora? Les voy a buscar los datos, ¿no? Los datos para poder determinar, bueno, para determinar la humedad ustedes ya lo saben, pero les voy a dar los datos, ¿no? Y luego tienen que hallar la actividad de agua para que puedan formar lo que es esta gráfica, ¿ya? ¿Qué más era? Ya, esperen un ratito, por favor. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿lo están viendo? Sí se ve, profesora. Entonces ahí tienen el vasito que va a ir con la muestra en el agua oxigenada, creo que es esta, o me estoy equivocando. Bueno, tienen ustedes, esperen un segundito, no sé cuál es. Sí, agua destilada es, agua destilada. Y trata de magnesio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya está al revés. Está al revés. ¿Listo? Esto se va a determinar la humedad. Hay que determinar aquí cuánto pesa la muestra. ¿Ya? ¿Listo? Para determinar la humedad del producto, tenemos que determinar pues la humedad en equilibrio,
¿recuerdan? Tenemos que determinar digamos, la humedad. O sea, inicialmente tenemos que determinar la humedad en este caso es harina, ¿no? Yo no tengo otro dato, vamos a trabajar con la harina. No sé si es que es los mismos datos de la vez pasada, de la práctica anterior de isotermas, pero se trabaja idéntico, o sea, buscando la humedad de equilibrio, la humedad inicial del producto, la humedad que se tiene después de haber pasado, en este caso, bueno, 2 a 6 días en los desecadores. Es decir, tienen que hacer el mismo tratamiento que hicieron con la humedad de las isotermas. ¿Listo? Primero, la determinación de la humedad de la harina en base húmeda, ¿no? Para esto, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo se determinó la humedad de la harina? ¿Quién me lo dice? Eso ya lo hemos hecho. En base húmeda, profesora. En base Sí, húmeda fue el peso inicial menos el peso final sobre el peso de la muestra por 100. En base húmeda. Por 100, ¿cierto? Ya. El valor que nos está saliendo ahí es el que hemos trabajado en la anterior oportunidad, ¿no? A ver, de esta práctica yo le voy a buscar un ratito cuál es el valor de ese, porque acá se supone que tienen que determinar el valor, tienen que determinar la humedad, ¿ya? A ver, determinen la humedad. Primero es la humedad de harina, de esta harina, no sabemos qué tipo de harina es. No sabemos si es la misma que la de la vez pasada, porque acá hay otros pesos, ¿ya? ¿Cuánto salió? Pues ahorita tengo una duda. ¿Cuánto salió? Tenemos el peso del vasito de la muestra y el peso más la harina, pero el peso final, ¿cuál sería? Pues eso no. Ay, verdad. Ya, no lo han consignado en esta práctica. No está consignado en esta práctica el peso, o sea, la determinación de la humedad de la muestra, ¿ya? Entonces, les voy a dar el porcentaje, determinación de la humedad de la harina, cálculo de la humedad en base seca, ¿ya? En base seca, y bueno, porcentaje es 12,40, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Ya. La determinación de la humedad en base húmeda. Aquí, la humedad en base húmeda es igual al 12,24%. ¿Ya? ¿Cuánto sería en base seca de la harina? ¿Cuánto sería? Eh, 87.76. Ya. Un ratito. Ya, es 12,40, ¿ya? Es 12,40. 12,40. $12,40 es. Ya, ahora sí, ¿cuánto sale? 87.6. 87,6. 60. Ese es en base seca, ¿no es cierto? A ver, un ratito. Ya, ahí estaría, ¿no? Eso es lo primero que se tiene que hacer.
determinar la humedad en base de la harina, o sea, base húmeda y base seca. Considerando que tendríamos que tener, pues, o sea, la pesada, una vez que se equilibra, el peso, recién determinamos el peso del envase, más la muestra, menos el peso del envase, sobre la muestra, ¿verdad? Esa es la determinación de la humedad, o sea, en fórmula, eso es lo que se tiene que trabajar. Entonces, luego de ahí, lo que tenemos que determinar, ¿no? Es la determinación de la humedad en base seca para cada uno o para cada una de las muestras determinadas, ¿ya? Es decir, para cada una de estas de aquí, ¿ya? Entonces, pero antes me tienen que decir cuánto salió acá. $2,0036, $2,041, $2,0069. Espacio. 2,0036. 2,0241. 2,0069. 0069. 1,9986. 1,9953. 2,0029. 1,9928. Ahí tenemos las muestras. Estas muestras, ¿no? Son las que van a ingresar a con este producto, con este reactivo, ¿no? Cada una de estas muestras después de 2 a 6 horas. ¿Ya? Después de 2 a 6 horas. Entonces, para empezar tenemos que determinar primero, ¿no? Igual como hemos hecho en la clase anterior, determinación de la humedad para cada una de las muestras que ustedes tienen ahí. Y van armando su cuadrito. Van armando su cuadrito. ¿Ya? Luego se realiza el cálculo de la materia seca. Igual, que hemos determinado la humedad inicial esa cantidad que hemos obtenido la vemos por regla de simple, ¿no? Determinando cuál es el porcentaje de humedad, cuánto sería el porcentaje, digamos en materia seca, para poder obtener, o sea, 100 gramos de muestra, la muestra inicial que tenemos del dato de la harina, es decir, con este es del 100%, cuánto sería el porcentaje que estamos encontrando, ¿verdad? Y podemos hallar ahí para cada una de las muestras. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Cuarto, es el cálculo de la materia después del equilibrio
y ahí aplicamos una fórmula, ¿no es cierto? La materia va a ser igual a la humedad en base seca, peso final menos peso inicial, sobre la materia seca. Y volvemos a trabajar. O sea, es el mismo procedimiento de las isotermas, ¿no? Ahora, ¿en qué va a diferir? Que acá ya no vamos a nosotros a sacar en sí, digamos, el coeficiente de B, o sea, no lo vamos a sacar. Simplemente lo que vamos a hacer es, al determinar la humedad, ¿no? Al determinar la humedad, vamos a aplicar la fórmula que es into actividad de agua, va a ser igual a H sub 0, H sub 0, por 100. ¿Listo? Déjenme ver un ratito aquí. Ah, ya, sí, acá está. Con estas humedades tienen que trabajar. Por ejemplo, acá dice que se va a trabajar a 25 grados. Quiere decir que se va a utilizar esta de aquí. Pero si trabajamos a 24, hay que interpolar. ¿Ya? Estamos trabajando a 25. Entonces, ¿la humedad de quién? La humedad del ácido sulfúrico. ¿Ya? Tenemos el ácido sulfúrico en nuestra muestra. Acá está. ¿Cuánto es la humedad? ¿Ya? Sí, profesora. Ya, que se me fue la conexión por un rato. Ya, esto, ¿tienen algún resultado? Profesora, hay algo que me confunde. En lo que nos dio, la primera muestra es perfil de nitrógeno, y no encuentro el dato de eso en la guía. Janet, Sí, ya te escucho entrecortado y no estoy entendiendo. Te escucho entrecortado, hija, no te estoy entendiendo. profesora, le decía que no logro encontrar el dato del primer H2O2, el peróxido de hidrógeno. Ya, te he escuchado hasta que no logras encontrar un dato, pero después no te escucho bien.
el del agua destilada. Ya, ¿qué es lo que no encuentras ahí, Janet? Aquí, la humedad. 100, es 100. Es 100, Janet. O sea, el primer valor de humedad se supone que es considerado 25, es humedad de del reactivo, ¿no es cierto? Y la cantidad de agua que se determina ahí es en función al reactivo, ¿no? Luego tenemos los productos, los pesos que que les he entregado ya, digamos, después de las 48 horas, 60 horas, ¿no? Y ahí se tiene que determinar lo que es la humedad. Para esto se ha determinado, pues, la humedad de fase seca, humedad de fase húmeda, y determinamos el porcentaje de humedad después de ese tiempo. Los pesos que les he proporcionado son los pesos finales. O sea, el valor que les he dado inicialmente ya son los pesos finales, de acuerdo a lo que tengo yo en este documento. Ahí les está el dato de la harina. Aquí dice, los datos que tengo, cuando han determinado el porcentaje de humedad de la harina, o sea, de otra práctica, digamos, ¿no? Pero tienen el valor de la humedad de 12,90. ¿Y qué es el valor que están siguiendo, que se está utilizando aquí? Este valor de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí tiene el peso de la placa, 25,93,50. El peso de la placa más el peso de la muestra inicial, 7,616. El peso de la muestra inicial finalmente queda en 1. ¿Me están escuchando? Si no, se escucha normal. 1,8250, hasta que la muestra se equilibra, el peso de la placa más la muestra final, 36,8346. Finalmente, el de la muestra queda en 1,5986. ¿Ya? Entonces, ahí aplica la fórmula que la tiene ahí, y se ve el porcentaje de humedad de la harina. Ingresa a trabajar con las muestras. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que primero se determina, vamos a pasarle todo esto de aquí. Lo vamos aquí, por aquí. Entonces ahí tenemos, vamos, ok. ¿Listo? Primero, determinamos. Supone que esto ya es el resultado, ¿verdad? Primero determinamos la humedad de la harina, en base a humedad, y luego se seca. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? ¿Ok? Acá ya tienen el porcentaje de humedad de la harina. Y luego, conociendo esa humedad inicial, es que se trabaja con estas muestras. ¿Ya? Y se sigue el mismo camino que hemos
que hemos hecho para las isotermas. Lo mismo, es decir, determinar la unificación de cada una de las muestras con las fórmulas, el cálculo de la materia seca, el cálculo de la materia del equilibrio, la humedad, la actividad de agua. Porque la actividad de agua es lo que se tiene que definir para poder utilizar esa curva que tienen ustedes ahí. Esto de ganancias por la eso. Humedad no mapa, ¿no? El contagio de humedad. Este dato de aquí, un ratito este dato de aquí. 2 puntos. ¿Ah? Ya, ahí están viéndolo. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, esos datos también quizás puedan ayudarlos para que después hagan ustedes el gráfico. Este de aquí es esto, supone que acaban de determinar lo que es la humedad, ¿no es cierto? Este peso de acá es el peso, digamos, inicial, ¿ya? Que se coloca aquí. Entonces, ustedes acá han determinado que la muestra, o sea, de este grupo de acá, de estos tres de aquí, ya, de estos tres de aquí, es cuando estamos iniciando. Después de las 24 horas, este peso se reduce a este. Acá está aumentando. Y acá hay un error, porque acá está aumentando. No que aumentar. No, perdón. 22, 24, igual está aumentando, ¿no? Sí, acá está aumentando. Revisen a ver. Esto del pasito. La harina 25, 0025, 087. Ay, es que es otro dato. Este es otro dato. Ya, se supone que acá tiene que bajar. A ver, otra vez le voy a buscar otro dato, ¿ya? Pero les voy a dar así, el peso de las 24 horas y las 72 horas, para que puedan ustedes luego formar su gráfica a medida que va bajando los pesos, porque aquí ustedes tienen su gráfico de gramos de agua sobre los gramos de la muestra, o sea, van perdiendo, la humedad que se va perdiendo, ¿ya? Así que voy a verificarles bien esto. Tengo mucho dato de esto. Ya, está bien, está ganando peso, ¿ya? Entonces tenemos aquí la humedad inicial, por este cuadrito de aquí, y a este cuadrito le estamos adicionando los demás datos que están aquí, ¿ya? A las 24 horas, a las 72 horas, ¿ya? Entonces, como hay ganancia de esto, entonces la gráfica va a salir hacia arriba, ¿ya? Va a salir hacia arriba, como esta de aquí. La pista, como esta de aquí. Ganando peso. ¿Listo? Ya, entonces ahí tienen casi todos los datos, simplemente hay que determinarlos por fórmula. ¿Ok? Háganle pantallazo a este dato de aquí. ¿Listo? A ver, los escucho. Sí, ya está. Ya, entonces con eso ya puede trabajar. Pero de todas maneras, digamos, en la hora de teoría podría ser, o quizás en la próxima práctica, hay que repasarlo, ¿ya? Hay que repasarlo para ver cómo quedó, qué sucedió, qué pasó para poder ver, para despejar dudas, ¿ya? Para poder despejar dudas con respecto al procedimiento. Pero ya con un
informe ya esté desarrollado, con uno de los informes esté desarrollado. ¿Listo? Para que no quede dudas. No tengo mucho dato en este caso de esta práctica, y la verdad es que no tengo datos, estoy tratando de adecuar lo que tengo, por eso es que no está muy, bueno, al parecer no lo sé. Aquí el que pregunta es Janet, el resto no lo sé. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces, aquí nos quedamos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Luego, profesor. Hasta luego, profesor. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor.